Hola, ¿qué tal? Bien, pues aquí estamos otra vez. Ahora os voy a explicar un poquito cómo va la unidad 8, ¿eh? Pero para que no nos perdamos, voy a hacer una pequeña introducción de menos de un minuto de donde dejamos la unidad 7, ¿eh? Para ir siguiendo la teoría poco a poco. Está el mapa de la unidad 7, tal y como os aparece en la Moodle, y nada, simplemente recordar que estamos hablando de la salud laboral y la salud laboral, bueno, se basa en cómo influye el trabajo en nuestra salud. Ya sabemos que estamos la mitad del tiempo despiertos en el trabajo y eso influye mucho, mucho en la salud porque nos puede provocar distintos daños derivados del trabajo, bien sean accidentes, bien sean enfermedades o otras patologías como fatiga, envejecimiento prematuro, etcétera. Por eso mismo se le da mucha importancia hoy día a la salud laboral y hay toda una normativa pues que articula una serie de derechos y de obligaciones para los trabajadores y para los empresarios, ¿no? Pues para que la empresa, pues esta salud pues se vea suficientemente cuidada, ¿no? Y por último, pues hay una serie de organismos públicos que cuidan que todo esto se lleve a cabo. Bien, una vez hecha esa presentación de la unidad 7, vamos a pasar a presentar la unidad 8, la gestión de la prevención en la empresa. O sea, ya hemos visto lo importante que es la prevención, los problemas que nos puede ocasionar, la importancia que se le da en el Estado y la normativa que tiene, que existen una serie de derechos y obligaciones. Y ahora eso cómo se lleva a cabo en la empresa. Bueno, pues en principio lo más importante es que la ley de prevención de riesgos laborales establece que la gestión de la prevención es una obligación del empresario, que es un proceso integral que debe de darse en todas las fases de la empresa con el objetivo de evitar los riesgos para que haya cero riesgo o, si eso no es posible, al menos disminuirlos en la medida de lo posible, ¿eh? Tiene una serie de fases. Primero hay que evaluar los riesgos para saber cuáles son, planificar la acción preventiva, qué medidas vamos a establecer para evitar esos riesgos, ejecutarla y, por supuesto, controlar que esa ejecución pues, se va produciendo de forma satisfactoria. Para eso es muy importante tener un plan de prevención de riesgos laborales. ¿Qué es un plan de prevención de riesgos laborales? Bueno, pues un documento en el cual pues, se establece pues, todo lo importante en relación con los riesgos laborales, ¿no? Se identifica la empresa, la política y los objetivos en relación con los riesgos, quiénes son la gente encargada de cada cosa en relación con estos riesgos laborales, cómo funciona la producción de la empresa para ver qué actividades tienen riesgos y cuáles no, o cómo se organiza la propia prevención. ¿De acuerdo? Es fundamental dentro de todas estas fases que estamos comentando, en primer lugar, evaluar los riesgos. ¿Cuándo? Pues desde el principio, al inicio de la actividad, o cada vez que haya un cambio importante en las condiciones de trabajo, cuando algún trabajador haya sufrido algún daño o se vea que las medidas pueden ser insuficientes, cuando se incorpora algún trabajador que puede ser especialmente sensible a algún riesgo, o cuando lo establezca así una disposición legal, ¿no? Pues ahora mismo, pues por desgracia, todo esto está súper de moda con el tema del coronavirus, ¿no? Que evidentemente en las empresas hay un riesgo nuevo para todo el mundo y hay que evaluar en qué medida se produce ese riesgo y establecer las medidas correspondientes, claramente. ¿Qué hay que evaluar? Pues bueno, hay que identificar cuál es el peligro que podemos tener y luego valorar si ese peligro pues, tiene una gravedad, la gravedad que tenga, ¿no? Pues en función del daño que nos puede hacer, que esa es sería la severidad, ligeramente dañino, dañino o extremadamente dañino, o de lo probable que es que suframos ese daño, ¿eh? Pues una probabilidad baja, una probabilidad media o una probabilidad alta. Se comparan esos parámetros y según esa severidad y esa probabilidad tenemos una gradación de los daños que pueden ser tolerables, triviales, moderados, importantes o intolerables, ¿eh? Como veis va de menos a más. Uy, aquí me he confundido. Es primero trivial y luego tolerable, pero bueno, no tiene mayor importancia. Van de menos a más y en función pues, de esa gravedad habrá que establecer unas medidas u otras medidas. Bien, una vez que hemos evaluado los riesgos, es muy importante planificar estas medidas, ¿eh? Ya hemos dicho que serán unas medidas más urgentes y más importantes en función del riesgo que hayamos establecido. Entonces, bien, toda esta planificación, pues ya digo, hay que, pues eso, planificarla, ¿no? Hay que establecer unos plazos, unos responsables, unos recursos, ¿eh? Y hay que tener en cuenta que hay que hacerlo en todas las fases de la empresa, ¿no? Por eso es una actividad integral, ¿eh? Entonces,
Si el riesgo no es tolerable, pues hay que establecer las medidas de prevención y de protección correspondientes, las acciones de información y de formación y el control periódico para cada medida. Muchas de estas cosas las vamos a hacer en la tarea correspondiente al bloque de prevención, en la tarea que tenéis colgada en la actividad 9. Bien, las medidas de prevención. Voy a mover aquí la camarita. Las medidas de prevención que vamos a establecer una vez que ya hemos evaluado los riesgos, pues son medidas que se clasifican fundamentalmente en función de la técnica de prevención que utilicemos. Medicina del trabajo, si es sobre todo vigilar la salud de los trabajadores, informarles, las vacunas, investigación epidemiológica, pues ya digo que esto está ahora por desgracia pues muy de moda, ¿no? Todo lo relacionado con la medicina pues es una parte. Luego la seguridad en el trabajo, que es la técnica que se encarga de evitar los accidentes, evitar los resbalones, que se nos caiga algo, que tropecemos, todo eso. Higiene industrial, que estaría ahora súper de moda porque sería todo lo que busca evitar que enfermemos como consecuencia de la exposición al ambiente de trabajo, ¿no? En este caso, pues un ambiente biológico como podría ser el virus, ¿no? Pues tenemos que establecer una serie de medidas para evitar enfermar, ¿no? La ergonomía, que es la ciencia o la técnica que se encarga de adaptar el trabajo a la persona para que sea lo más confortable y lo menos dañino posible, y la psicosociología, que sería la técnica que se encarga de evitar que suframos algún tipo de daño psicológico pues ocasionado por las condiciones de trabajo, fundamentalmente por el estrés, por el acoso laboral, por la insatisfacción, etcétera, etcétera, que hoy día pues cada vez más importante, ¿no? Porque los trabajos no solo son físicos, sino que tienen una carga mental y social muy importante. Hay que diferenciar entre las medidas de prevención que intentan evitar que se produzca el daño. Uno de los principios básicos de la prevención es evitar el riesgo, en primer lugar, pero si no se puede evitar totalmente, lo segundo que habría que hacer sería protegerse del daño en la medida de lo posible. Y esas medidas pueden ser colectivas o individuales. Es mejor primero una protección colectiva, porque es más eficaz, pues por ejemplo sería una barandilla, una red de seguridad, una señal, la ventilación para que el ambiente esté lo menos cargado posible, un interruptor diferencial para que se corte la corriente. Esas son medidas de protección colectiva y son preferibles prioritarias en el tiempo antes de la protección individual, que son los famosos EPIs, los equipos de protección individual, que estarían pues para proteger pues desde los ojos, la boca, ya digo, ahora en el caso del coronavirus, ¿no? Pues la mascarilla, por supuesto, ¿no? O en caso de enfermeras, etcétera, pues el cuerpo entero, un traje, etcétera, ¿no? Pues esos son los famosos EPI, ¿no? O los albañiles que tienen un casco, en fin, ese tipo de cosas. Y es muy importante respetar las normas de utilización y utilizarlos correctamente, si no nos sirve de gran cosa. Pasamos al siguiente apartado, que es la señalización de seguridad. En fin, estos son señales, que saber que hay de distintos tipos, pues hay hasta olfativas, en alguna empresa un olor nos puede dar una pista sobre algún tipo de problema, pero vamos, no es lo más común. Lo normal son las señales en forma de panel, que son las típicas señales de prohibido, de obligación, de advertencia, como estas que se ven en el icono y que vais a trabajar en la tarea. O bueno, señales luminosas, como pueden ser una luz, acústica, como puede ser una sirena, una señal verbal, que un trabajador pues nos indique algo, o gestual, pues con gestos, ¿no? En fin, todo tipo de señales que nos indican, pues nos llaman la atención sobre que existe algún riesgo, o nos alerta que hay una situación de emergencia, nos facilita la localización pues de un extintor o de una manguera de antiincendio, o nos orienta o nos guía pues en determinada situación, ¿no? Pues lo típico, la evacuación está por aquí, las vías de evacuación son esta es la salida de emergencia, ¿no? Pues esas son las señales clásicas, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? Es muy importante evitar tampoco, o sea, usarlas con sentido común, ¿no? No poner tantas señales que no estemos pendientes de ninguna, ni poner una delante de otra que se tapen, en fin, cosas de sentido común. Bien, vale, hasta ahora todos estos apartados que hemos visto se trabajan prácticamente todos en la tarea del bloque de prevención, en la macro tarea, digamos, que hemos puesto, que va a ser la actividad de evaluación fundamental de este bloque.
que está en la Moodle en el lugar correspondiente a la unidad 9, pero es para todo el bloque, ¿no? Y a partir de ahora, los dos apartados siguientes sí que los tratáis en los ejercicios propios del libro, ¿de acuerdo? Que es la organización de la prevención en la empresa y la representación de los trabajadores en la empresa. Bien, en cuanto a la organización de la prevención en la empresa, decir que bien, todo esto hay que organizarlo y de forma clara, o sea, estableciendo no solo unos plazos y unos medios, sino sobre todo unos responsables, ¿no? ¿Quién se va a encargar de esto? Entonces, depende del tipo de empresa, se puede encargar pues unas personas u otras. En una empresa pequeña, de menos de 10 trabajadores, podría encargarse incluso el propio empresario, siempre que esté normalmente allí trabajando en su horario habitual y que tenga la capacitación suficiente, ¿eh? Si la empresa es un poquito más grande o se decide de ese modo, también se puede encargar los trabajadores, algunos trabajadores que el empresario designe. Pero estos trabajadores tienen que tener la formación suficiente, incluso un curso normalmente pues de formación básica en prevención, o si las tareas que desempeñan son algo más complicadas, pues un curso más avanzado. De todos modos, a donde no lleguen estos trabajadores se puede contratar a un servicio de prevención ajeno, que es lo más habitual, que se contrate a un servicio de prevención ajeno, pues eso, para complementar lo que no pueden hacer los trabajadores o el empresario. También hay en empresas especialmente grandes, de más de 500 trabajadores o de más de 250 trabajadores que trabajen en las actividades del anexo 1 del reglamento de los servicios de prevención, es decir, actividades especialmente peligrosas, pues con explosivos o con sustancias químicas peligrosas, etcétera, o un hospital, etcétera. Pues bueno, en todas esas actividades hay que constituir un servicio de prevención propio, es decir, hay que tener trabajadores fijos con una formación muy específica, muy adecuada, pues dedicándose exclusivamente a esas tareas, ¿no? Y también podría existir un servicio de prevención mancomunado, que sería pues una especie de servicio de prevención propio, pero no para una empresa, sino para varias empresas de un mismo área, o para los varios centros de trabajo de una misma empresa que tenga distintas sucursales, o varias empresas que estén pues en un mismo polígono industrial, por ejemplo. Y luego ya por último, el último apartado, representación de los trabajadores en la empresa, que igual que vimos en la unidad 5, la participación de los trabajadores mediante los delegados de personal, que son como una especie de delegados de clase, pero en la empresa, pues aquí hay unos delegados de prevención, que son unos delegados de personal, o sea, se eligen de entre los delegados de personal, pero tienen unas funciones específicas, concretas, en materia de prevención, porque se le da mucha importancia en la legislación a la prevención de riesgos laborales y ya digo, existe una figura concreta que es un delegado de personal que es delegado de prevención. Y bueno, colaboran con la empresa, están vigilantes que se cumplan todas las medidas, promueven la cooperación con los trabajadores y hacen las consultas que correspondan en materia de prevención. Si la empresa es más grande, se crea ya lo que es un comité de seguridad y salud. Si la empresa tiene más de 50 trabajadores, en ese comité pues se reúnen el empresario con estos delegados de prevención, que ya si hay más de 50 trabajadores son al menos 2, y bueno, y técnicos o otras figuras que aunque no tengan voto, pues pueden dar consejos, etcétera. Y ese comité es el que desarrolla el plan y el programa de prevención o promueve distintas iniciativas de prevención. Y bueno, ya con esto le hemos dado un repaso completo a la teoría. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hacer la actividad práctica repasando apartado por apartado, pues cada contenido, ¿no?, que se ve en cada apartado y haciendo el ejercicio correspondiente. Con esto yo lo que os quiero es dar una visión general, ¿no?, de todo lo que se ve, para que cuando empecéis a mirar el libro pues no os pillen frío, sino que sepáis un poquito de qué va todo, ¿de acuerdo? Así que ya digo, esto es una explicación breve de unos 15 minutos que hay que reforzarla ahora mirando la teoría del libro mientras se van haciendo los ejercicios, tanto la tarea 9 como los ejercicios correspondientes del libro. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nada más, mucho ánimo, como digo siempre, mucha paciencia y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.